Santa Hildegarda de Bingen. Liber Vitae Meritorum. Libro de los méritos de la vida. Cuarta parte, el hombre mira al sur y al oeste. La octava imagen. Y vi otra figura suspendida en aquellas tinieblas, colgada por los pies, que tenía la cabeza como un leopardo, pero el resto de su cuerpo parecía un escorpión. Se giró hacia el sur y el oeste y dijo: 15. Palabras de la discordia. Rehuso el oriente y no quiero el sur. En efecto, el oriente quiere tenerlo todo, pero el sur quiere sujetarlo todo. ¿Qué conseguirán en cambio el occidente y el norte? La aurora que lleva el sol luminoso resplandece, pero el occidente lleva las tinieblas. ¿Y puede quizás el norte hacer algo? Sí que puede. Las tinieblas oscurecen el sol, pero el sol no se acerca a las tinieblas para atenuarlas. Así, cada parte guarda su fuerza para sí. El norte sostiene lo que se mueve en las tinieblas. ¿Qué pueden las aves del cielo y las bestias y el ganado en la tierra? Y los peces en las aguas, en todas sus especies, ¿qué posibilidades tienen? Hacen lo que pueden. Yo habito con todos ellos y distingo bien lo que son y lo que pueden hacer. En efecto, todo lo subvierto, aristócratas y plebeyos, ricos y pobres, y los hago girar como una rueda. Si hago algo durante mucho tiempo me aburro de ello. Me quedo con las cosas solo mientras me complacen. Pero cada uno, es decir el rico y pobre, el aristócrata y el plebeyo, hacen lo que pueden. Y yo lo hago así también, como también lo hacen así el oriente y el sur. 16. Respuesta de la concordia. Y de nuevo oí de la nube tempestuosa, una voz que respondió a esta imagen: tú, criatura horrorosa y execrable, ¿qué dices? ¿Podrás destruir quizás el cielo y todo lo que lo constituye? Absolutamente no. Tampoco una mosca lo puede hacer. Tú en tus reproches dices todo tipo de injurias. Pero aunque pronunciaras 1000 invectivas para destruir una ciudad, no podrías perjudicarla. ¿Podrás conquistar quizás el sol y las estrellas? No. Unos granos de polvo en un rayo del sol refulgente te desprecian. Has sido arrojada al infierno en cuanto has comenzado a combatir y no puedes hacer más que lo que hacen las demás criaturas, ya que en la creación eres sierva, como un buey lo es de su dueño. Todo lo que es masculino tiene su fuerza como el sol, al que están sometidos el firmamento y las otras estrellas, como lo está el género femenino. Pero tú no sabes asumir ni un papel ni el otro, en todo eres inútil, puesto que eres un tropiezo para la obra de Dios, algo que no tiene nada bueno no merece nada. Si el resto de la creación despreciara a Dios como tú lo desprecias, su potencia no disminuiría, porque Él tiene el poder de juicio sobre ti, sobre el infierno, sobre las tinieblas, y sobre todo lo que en ellas se encuentra. 35. La discordia, su comportamiento y su sentido. ¿Ves otra figura que representa la discordia y viene aquí después del deseo mundano? Pues cuando los hombres malvados con deseo mundano desean ardientemente lo que no pueden tener, en la locura de su mente se precipitan en la discordia y molestan a los demás, exactamente como el perro que ataca a un hombre en un acceso de rabia. Fomentando diferencias de opinión, con su aspereza y amargura esparcen aquí y allá y disipan lo que Dios ha hecho, ya que no quieren la paz y se alegran mucho cuando destrozan a los demás con palabras y acciones. La discordia está suspendida en las tinieblas, colgada por los pies, ya que tales hombres, incitados por este vicio, con arrogancia y terquedad siempre están listos a comenzar en el viaje hacia la incredulidad, no apartándose delante de nadie, ni salvando a nadie, sino trastocando todo lo que pueden, sin contemplar el bien de la unanimidad como hicieron en cambio los que pusieron todo lo que poseían en común con los demás, como se ha escrito. 36.
palabras en los Hechos de los Apóstoles sobre este tema. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32, se lee: la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. El sentido de este párrafo es el siguiente. La multitud que se ha multiplicado en la fe católica ha sido sellada por el fuego del Espíritu Santo que rocía las mentes de los creyentes, tanto que pueden ver a Dios en la unidad del espejo de la verdadera fe. Esta multitud tiene que tener un solo corazón en la unidad de la verdadera Trinidad, y con él los fieles deben arder tanto que no miren hacia nadie, sino solo hacia Dios. También tienen que tener una sola alma en aquel ardentísimo amor con el que despreciar todos los reinos del mundo y no tener en cuenta ninguna de las desgracias que se abaten sobre ellos, porque cuando la carne sube a la cumbre de las exigencias del alma, entonces la carne está atormentada por las exigencias de la propia carne. Por eso se alegran de ello, ya que no quieren ser ricos, sino pobres. Y como su codicia ha muerto y se ha convertido en ceniza, desprecian las riquezas. Ninguno posee nada según su voluntad sino solo lo que tienen por regalo de Dios, lo poseen con Dios, y nadie dice que tenga algo por justo mérito, sino que lo tiene gracias a Dios que da a los buenos todos los bienes. ¿Cuáles son estas cosas buenas? La verdad y la justicia, que comprenden todos los bienes. Sin embargo, quienes rechazan las cosas buenas y realizan las malas, quieren tener un Dios mudo. Para los que eligen a Dios y quieren tener vida, todo será en común, ya que abandonan la afirmación de su propia voluntad y no desean tener ningún bien. Aunque la generalidad de los hombres busque otros dioses extraños y ahuyenten la santidad, los que eligen a Dios no siguen este camino. Dios creó al hombre y le sometió todas las criaturas, pero el hombre no tiene sobre de ellas ningún poder, excepto el que Dios permite que tenga. Por tanto, lo que el hombre tiene hoy, mañana Dios con su justo juicio se lo sustrae, tanto si el hombre quiere como si no quiere, ya que todo deriva de Dios y todo está en Dios, que todo lo dispone rectamente. Por lo cual la imagen tiene la cabeza como un leopardo, porque conduce la voluntad de los hombres inicuos a una doble locura cuando los hace delirar y alborozarse con palabras y obras. Y con las insidias de su locura infunde a todos un violento terror en vez de paz, tanto a los quietos como a los inquietos, tanto a hurtadillas como abiertamente. Imita en esto al diablo del que proviene, que atormenta con sus malvadas sugerencias y molesta a todos. En cambio el resto de su cuerpo es parecido al de un escorpión, ya que todo lo que hace está lleno del veneno de la muerte, dado que ella no ejerce nada más que el juego peligroso de la muerte nefasta. Se vuelve hacia el sur y el oeste, es decir, se opone a las virtudes que arden en el amor de las cosas celestes, y sustenta las artes diabólicas derribando todo lo que puede, como en otra parte declara con sus palabras anteriormente indicadas. Le contesta la concordia, enseñando claramente que la discordia ha sido lanzada en el infierno. La discordia. Vi otros espíritus malignos en la muchedumbre a los que también oí vociferar con gran alboroto: Lucifer es nuestro Señor. Nadie, mientras estemos con él, nos derribará. Estos espíritus enseñan a los hombres la discordia y los persuaden a estar en desacuerdo y a huir de la concordia de las virtudes. 67. Penas de purificación de las almas de los que, en vida, se mancharon del pecado de discordia y razón del castigo. Y vi un fuego extraordinario, cerca del que aparecieron espesísimas tinieblas en las que había gusanos de horroroso aspecto y en las que se agitaban muchos espíritus malignos. A estas penas fueron sometidas las almas de los que mientras se encontraron en su cuerpo ignoraron la concordia de la santidad y se asociaron la discordia. Las almas fueron obligadas a pasar del fuego a las tinieblas y de las tinieblas al fuego, aguijoneadas continuamente por los espíritus malignos.
se quemaron en el fuego ya que suscitaron toda clase de males con la discordia. Fueron atormentadas en las tinieblas puesto que provocaron a muchos de este modo, fueron afligidas por los gusanos porque ellos habían sido muy crueles y fueron obligadas por los espíritus malignos a pasar del fuego a las tinieblas y de las tinieblas al fuego porque con este vicio indujeron a muchos a errar. Y vi y entendí estas cosas. 68. Como los hombres haciendo penitencia pueden castigar en sus cuerpos los pecados de discordia. Y de la luz viviente que he descrito, de nuevo y una voz que me dijo, las penas que ves son verdaderas, son tal como las ves y mucho peores todavía. Pero los hombres que quieran evitar los espíritus que los arrastran a la discordia, y que quieran huir de los castigos de este vicio, deben mortificarse con severos ayunos y duros azotes y evitar lo que sea agradable para su cuerpo. 69. A los que eligen la discordia los atormenta un espíritu maligno, y los que están en la discordia y no se arrepienten se precipitan en una ruinosa caída. A los que eligen a la discordia y nunca se separan de ella, los atormenta un espíritu maligno, por lo que, por esta iniquidad serán sometidos a los tormentos destinados a los asesinos. En efecto, la discordia es quien ayuda a la serpentina malicia y la susurra hipócritamente, toma muchas malas decisiones y desperdicia las que son buenas, reprocha a las acciones de los demás y se ofende con la deshonestidad ajena. Sabe que existe la sabiduría, pero se niega de imitarla. Vive llena de maldiciones, y llegó a tocar el cielo con las vilezas más funestas cuando envió la serpiente al paraíso para quitar la ropa de la inocencia del hombre, cuando el diablo afirmó que el hombre podría parecerse a Dios. La discordia también se ríe de la sabiduría, dispersa las buenas y honradas costumbres e intenta derribar las torres de la virtud. Suscita juegos en los que dispara la cólera y en los que acumula grandes ruinas, pero de todo se excusa tranquilamente. Después de haber hecho eso, dice a los que a menudo atormenta, tontos, ¿qué hacéis? Entonces dice todavía que lleva a la santidad, y lo hace con escarnio, tal como haría un estafador que llevara vasos sagrados a la plaza, para que fueran profanados. Así la discordia expone la santidad al sacrilegio. También de este modo al diablo engaña al hombre. Pero después de que la discordia ha acumulado mucha iniquidad, todo lo devora con blasfemias y lleva todas las cosas a la confusión y a la vergüenza, como si nunca las hubiera acumulado. El hombre simple, sin embargo, que por su sencillez queda implicado en el pecado, no conoce este comportamiento, por tanto Dios, cuando lo lleva al arrepentimiento, no lo desprecia. En cambio el hombre que vive en perenne discordia y no se arrepiente, se precipita en la cólera de Dios con estrepitosa caída, pues al no tener temor de Dios camina hacia atrás cuando desprecia el camino de la justicia. La discordia llevó a cabo su trabajo con perfecta plenitud cuando los judíos vieron a mi Hijo hecho hombre y conocieron sus milagros, pero por la iniquidad de sus corazones se alejaron de él y por lo tanto se precipitaron en la muerte, tal como está escrito. 70. Palabras del Evangelio. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 6, se lee lo siguiente: retrocedieron y cayeron en tierra. Estas palabras tienen que ser entendidas así: los que reniegan de la verdad e imitan a Satanás en obras contrarias a Dios, van hacia la destrucción, y caminan hacia atrás cuando cierran sus ojos a la fe. Por eso caen en terribles tentaciones que les empujan hasta el homicidio. Pero como Dios el último día despertará a los hombres a la vida inmortal, así también los resucita ahora a la vida por la penitencia. Por tanto, los que lloran en sus cuerpos sus pecados, cuando sus almas se desvistan de sus cuerpos, aunque hayan merecido las penas del purgatorio, son, sin embargo, liberadas más rápidamente. También esto se ha dicho a propósito de la purificación y la salvación de las almas de los penitentes y es digno de fe. Quien tiene fe lo considera cuidadosamente y lo recuerda para realizar el bien.